Bueno, gente, empezamos, ¿les parece? Buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidas. Hoy la idea era hablar de las 3 etapas. ¿Y a qué se refiere? Vieron que frecuentemente, si ven los posts que suelo compartir en Facebook, muy frecuentemente pongo unos posts que dice conciencia baja, media, alta y 3 características diferentes o típicas de la conciencia baja, de la conciencia media y de la conciencia alta. Obviamente que una persona, a medida que avanza en conciencia, va cambiando su conducta. En realidad va cambiando íntegramente, va cambiando su pensamiento, va cambiando sus creencias, va cambiando su sentimiento, va cambiando su estructura emocional, va cambiando su modelo mental, va cambiando y por consecuencia cambiando sus conductas, cambiando sus actitudes, su forma de comunicarse. Y ese viaje desde la conciencia nula, podríamos decir, de la conciencia nula hasta la conciencia total, que es lo que llamamos iluminación, ese viaje se puede dividir en etapas. Se puede dividir en 3, en 5, en 4, según el modelo. Hay un modelo que es el que está en el libro Despierta el poder de tu mente, que es de 8 etapas. Pero un modelo sencillo es un modelo de 3 etapas. Y ese es el que casi siempre utilizo para los posts de Facebook, para poner, bueno, cómo es actitudes o conductas típicas o características típicas de la persona de conciencia baja, conciencia media y conciencia alta. Los habrán visto, supongo, los posts. Sería bueno que si tienen alguno a mano lo traigan, porque lo podemos aclarar acá un poco más. Seguramente no nos alcance la charla de hoy, porque mi idea es hacer una charla un poco más breve, dado que no es el día normal, y además que este tema da para mucho. Son las etapas de evolución en conciencia de una persona. Y algo especial que tiene este proceso de evolución en conciencia, algo característico, es que la primera etapa o las primeras etapas se parecen a las últimas en algunos aspectos. No son iguales, obviamente, si no sería lo mismo empezar que terminar. Pero en cierto modo y desde cierto punto de vista hay ciertas actitudes que son parecidas en la conciencia baja y en la conciencia alta. Y ahora vamos a ver a qué se debe eso. Bien, saludo a algunas personas que se están sumando. Eso tiene un motivo. Tiene un motivo y lo vamos a ver, es más, y lo vamos a ver con un gráfico. Vamos a probar un marcador. Sí, este funciona. Eso tiene un motivo y se debe a que a lo largo del proceso de desarrollo de un ser humano, desde la conciencia nula hasta la conciencia alta, se produce una construcción y una deconstrucción del ego. O sea que en la primera mitad del desarrollo de conciencia de una persona, la conciencia aumenta y el ego se arma. O sea, la persona pasa de ser como un niño a una persona poderosa en lo material. Una persona influyente, un líder, un presidente, un empresario, un padre de familia, una persona exitosa, un inversor, no sé, una persona inteligente. Una persona con títulos, con cargos, una persona importante, una persona influyente en la sociedad, o sea, una persona con alto ego. ¿Está bien? O sea, la primera mitad es como una construcción de una personalidad, que es nuestra personalidad falsa. ¿Está bien? Se construye en la primera mitad, pero se debe desarmar en la segunda mitad. O sea que el proceso comienza con la conciencia muy baja y termina con la conciencia total. Pero en el medio, el ego,
digamos que describe como una curva en forma de campana o en forma de montaña. O sea, arrancamos el proceso con poco ego y terminamos el proceso con poco ego también. O sea, una persona que recién inicia su camino de desarrollo personal y desarrollo de conciencia tiene un ego muy sencillo. ¿Qué significa un ego muy sencillo? Una estructura mental muy sencilla. Pocas creencias, es una persona crédula, por lo tanto es una persona imaginativa, creativa. Es como un niño. ¿Está bien? No tiene ideologías, fanatismos, obsesiones, no tiene ideas fijas establecidas a nivel de la mente, por supuesto a nivel de la mente subconsciente, porque a nivel de la mente consciente no puede haber ideas fijas, porque la mente consciente es la mente que está bajo control del alma, o sea, bajo control de la conciencia. Entonces ahí no puede haber nada fijo, ni nada loco, ni nada ilógico, ni nada fuera de lugar. Ahí está todo perfecto. Donde puede haber problemas es en nuestra mente subconsciente, porque es la parte de la mente, o sea, es el conjunto de nuestra nube de pensamientos que no controlamos. No lo controlamos, no lo podemos observar. En realidad sí lo podemos observar, pero hay que hacer un trabajo. O sea, en la vida normal, si una persona no hace un esfuerzo, no se ocupa, no se preocupa, no escucha estas charlas u otras, o lee libros, o va al psicólogo, o hace meditación, o hace algo, bueno, una persona normal típicamente no accede a su mente subconsciente. Entonces, en su mente subconsciente se van acumulando creencias, hábitos, valores, mecanismos automáticos. Y esos mecanismos automáticos van creciendo y van construyendo el ego. Y hacen a la persona cada vez más egoísta. ¿Está bien? O sea, el egoísmo se incrementa. El sentimiento de importancia que la persona tiene a partir de su ego, que es nuestra parte falsa, o sea, que es un sentimiento de importancia falso, va creciendo en la primera mitad de nuestro desarrollo. Y uno dice, ¿para qué va creciendo? ¿Para qué hace falta eso? Es necesario pasar por ese problema. O sea, obviamente no podemos abandonar el ego y hacer un acto de entrega, de abandono y de sacrificio por el desarrollo espiritual si no tenemos un ego desarrollado. Primero hay que desarrollarlo y después hay que abandonarlo. Y en el proceso de desarrollarlo y abandonarlo, la conciencia se despierta. Y ese es el resultado necesario, el único. O sea, el resultado final de todo este proceso es el crecimiento en conciencia. El ego no sirve para nada. Simplemente es como un ejercicio. Es como construir un edificio para aprender arquitectura. ¿Está bien? Lo construyo, pero mi objetivo era aprender arquitectura. Así que una vez que lo construí, lo puedo derribar, porque no era mi objetivo construir el edificio para habitarlo, para venderlo. No, mi objetivo era aprender. Era desarrollar mi capacidad. Entonces, si mi objetivo al construir un edificio es desarrollar mi capacidad de construcción de edificios, bueno, entonces, cuando termine lo puedo tirar, porque en realidad no era mi objetivo tener ese edificio. ¿Se entiende eso, no? Bueno, en la construcción del ego es similar. El objetivo de esta vida no es construir un ego, una personalidad importante, ay, soy presidente, soy número 1, líder. Eso no sirve absolutamente para nada. Pero por supuesto que creemos que sí. Por lo menos en la primera etapa, el ser humano cree que sí, que eso es importante. Entonces se esfuerza mucho por desarrollarlo. Y no se da cuenta que al desarrollarlo, incluso haciendo estupideces, como por ejemplo, no sé, una campaña militar o una campaña política para ser presidente del mundo, o lo que quiera, o las cruzadas, o lo que hizo Napoleón, o lo que hizo, no sé, cualquier líder de la historia, esa persona no se da cuenta que al hacer eso está desarrollando su conciencia. O sea, lo que está desarrollando es su capacidad para crear y controlar pensamientos. No importa qué pensamientos cree, esos pensamientos después se van a tener que descartar. Y lo que le va a quedar es la capacidad de controlar el poder de pensar, que es la conciencia.
La conciencia es la capacidad, se puede definir de muchas formas, pero una forma interesante es como definirla como la capacidad de pensar a voluntad y no pensar automáticamente o pensar accidentalmente o simplemente pensar cualquier tontería que se nos incorporó automáticamente, sino que todos nuestros pensamientos sean voluntarios, conscientes, controlados. Ese es el objetivo de desarrollar la conciencia. Y el objetivo de desarrollar la conciencia también se puede expresar como el objetivo de ser libres. Porque si una persona no domina sus pensamientos, obviamente que no puede ser libre. Si yo no domino mi capacidad de pensar, ¿cómo puedo ser libre? Si lo que pienso en realidad se genera automáticamente, se copia del entorno, lo tomo de mis padres, lo tomo de la televisión, lo tomo de los medios, lo tomo de la radio, lo tomo de cualquier lado y no lo tomo de mí mismo, entonces obviamente no soy libre. Entonces el proceso de desarrollo de la conciencia nos lleva desde la libertad cero, o sea, del automatismo total, que esa es la conciencia baja, a la libertad, que esa es la conciencia alta. Y en el medio pasamos por diversos estadios de automatismo. El automatismo se va reduciendo, desde un automatismo casi total a un automatismo bajo y hasta llegar al automatismo cero, que es la iluminación. En la iluminación la persona se libera, se vuelve totalmente libre y el automatismo desaparece. La persona no tiene ningún componente automático. Como no tiene ningún componente automático, ya no hay ningún proceso automático en su mente, todo es controlable, todo es reversible y por lo tanto desaparecen los procesos temporales. Porque ahora todo es reversible en mi mente. Ahora no, porque hay una parte subconsciente que yo no puedo controlar, entonces es como un tic-tac automático que se mueve y yo no puedo manejar. Y produce evoluciones indeseadas, como el envejecimiento o las enfermedades. El control total de la mente permite hacer desaparecer esos procesos, porque esos son procesos automáticos. Al desarrollar la conciencia, todos los procesos automáticos desaparecen. Bien, bueno, voy a ver si hay algún comentario ya. Vi que hay gente conectada, pero no vi si hay algún comentario. No, solamente saludos por ahora. Bien, no, Carolina comparte acá un post de estos típicos que yo siempre comparto con respecto a las características de una persona con conciencia baja, media y alta. A veces hago 3 etapas o pongo a veces muy baja, baja, según como sea el caso, pero el concepto es el mismo. Acá Carolina comparte uno que dice: conciencia nula, la persona es supersticiosa. En la conciencia baja sigue la religión de manera dogmática. En la conciencia media se vuelca más a la ciencia y por lo tanto al ateísmo. Empieza como a resistir a la religión. En la conciencia alta recupera la espiritualidad, o sea, recupera el concepto de Dios, pero ya sin religión. Y en el nivel total de conciencia ya la persona se conecta con Dios. Entonces ya, ¿qué religión? Ninguna. ¿Para qué voy a ir a la iglesia a hablar con el cura si estoy conectado con Dios? Es ridículo, ¿no? Es como si puedo hablar con el presidente y lo tengo acá el presidente en mi casa, pero no, voy hasta la iglesia a hablar con el secretario del secretario del secretario del secretario del presidente. No tiene sentido, ¿no? O sea, la religión solamente sirve mientras uno no está conectado consigo mismo y con Dios. Cuando uno logra esa conexión, la religión pierde toda validez, todo sentido, que es algo que obviamente la religión, los religiosos o las organizaciones religiosas no dicen, o la mayoría no lo quieren decir, porque eso las haría como no del todo necesarias, ¿no? O necesarias para una etapa tal vez y no para más adelante. Pero bueno, en general las organizaciones religiosas se comportan mucho a veces como algunos psicólogos, no todos por supuesto, algunos excepcionales que vuelven a sus pacientes como dependientes de ellos, ¿no? Entonces nunca lo puedo dejar. ¿Cómo es esto? Bueno, no me quiero ir de tema. Pero bien, entonces, el tema de hoy es aclarar por qué estas 3 etapas
¿O por qué estas etapas y por qué las primeras se parecen a las últimas? Y fíjense que esto tiene que ver con una frase de la Biblia donde Jesús dice que para entrar al reino de los cielos hay que ser como niños. O sea, tenemos que ser como niños. Bueno, esa frase requiere su análisis. Primero es, para entrar al reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es la iluminación. O sea, es una situación en la cual yo controlo totalmente mi mente, entonces no tengo emociones negativas. No tengo sentimientos negativos, no tengo ningún elemento negativo en mi mente, entonces me siento perfecto. Ese es el paraíso, el reino de los cielos, el nirvana, la iluminación, como uno lo quiera llamar. Lo podemos llamar con nombres orientales, con nombres occidentales, con nombres antiguos, con nombres más modernos. Tal vez se asocia un poco al llamado superhombre de Nietzsche, pero no totalmente, pero digamos que un poco se acerca. Pero es el concepto de una persona que ya superó sus limitaciones, eliminó las raíces del miedo y de todas las emociones negativas y de la angustia y de la ansiedad y de los celos y de la envidia y de la preocupación. Entonces alcanza un estado mental de paz total. Solamente se puede lograr esa situación con un control total sobre la mente. Si yo no controlo la mente, obviamente mi mente se me va y hace lo que quiere. ¿Qué es lo que pasa ahora? Es lo que nos pasa. O sea, nuestra mente hace lo que quiere. Toma ideas del entorno y se preocupa y se enreda, se masoquea, se autopresiona, escucha algo en la televisión sobre una enfermedad y la mente sola arma toda una historia y te hace preocupar tremendamente. Pero esa es la parte de la mente que no controlamos. Porque si pudiéramos controlarla, le diríamos, pará, no, basta, no generes preocupación. Listo, silencio, basta de miedo, basta de preocupación, basta de angustia, basta de ansiedad, silencio. Y pensemos qué conviene hacer y punto, nada más, pero con cero sentimiento negativo, pero eso no lo podemos hacer todavía. Obviamente que algunas personas lo pueden hacer más que otras, o sea, hay personas que están casi fuera de control emocional total, o sea, sus emociones la vuelven loca y vuelven loca a todos los que lo rodean, porque esa persona tiene actitudes explosivas, locas, impredecibles. Bueno, esas son personas con un bajo nivel de conciencia. Después hay personas más estables, las personas con un nivel de conciencia medio, que tratan de controlarse un poco más, de cuidarse un poco más, de ser más cuidadosos con los demás y con uno mismo. Y después hay personas de alto nivel de conciencia que ya trabajaron mucho sus emociones, entonces ya no es tanto que se tienen que controlar o medir, sino que ya sus emociones ya se fueron o se redujeron mucho, especialmente sus emociones negativas, o sea, tienen menos tendencia al enojo, menos tendencia a la ira, menos tendencia a los celos, menos tendencia a la envidia, a la preocupación, a la ansiedad. Por lo tanto, son personas naturalmente ya más pacíficas. No es que se tienen que controlar. Las del medio son las que se tienen que controlar. ¿Está bien? Fíjense, la persona de bajo nivel de conciencia no se controla porque no puede. Simplemente es espontánea y automática, pero en esa espontaneidad hace todo mal. O sea, como un niño, hace todo espontáneo, natural, pero hace líos, rompe cosas, se cae, se golpea, etc. O sea, comete errores. ¿Está bien? La persona en el otro extremo, la persona en alto nivel de conciencia, tampoco se controla. ¿Pero por qué no se controla? Porque no necesita controlarse. Fíjense, el niño y el sabio, nivel de conciencia bajo y nivel de conciencia alto, son parecidos. ¿Por qué? Porque no se controlan, son espontáneos. El niño hace lo que le surge y el sabio hace lo que le surge. La gran diferencia es que al niño le surgen cosas equivocadas a veces, o muy frecuentemente. Y al sabio no, ya no le surgen cosas equivocadas. O sea, su espontaneidad es amorosa. Mientras que la espontaneidad del niño es caprichosa, es la que sea, depende de su entorno, depende de lo que haya aprendido. O sea, el niño es bastante natural, bastante feliz en general,
espontáneo y se expresa lo que siente, pero eso que siente es medio enredado a veces, ya es medio celoso, medio envidioso, medio peleador, o sea, no va por el camino perfecto y además va en camino de empeoramiento. O sea, acá va entrando en la adolescencia y en la juventud y luego en la adultez y ya en un estado que es, o sea, arranca abajo, digamos, en cuanto a sus conductas, no a su desarrollo de conciencia. La conciencia va creciendo y sus conductas van empeorando, que ese es otro punto importantísimo a tener claro, porque uno a veces dice, esta persona antes era toda controladita y ahora se soltó y empezó a hacer un montón de lío. Y ahora parece como que empeoró. Bueno, no necesariamente. Puede que sí, puede que no, pero en general la conducta va empeorando en la primera mitad de nuestro desarrollo de conciencia, porque es un desarrollo egoísta. La persona va pasando de ser un niño divertido, tal vez caprichoso o travieso, que hace sus líos y va cometiendo errores, pero se va transformando después en un adolescente más peleador y después en una persona adulta que puede ser peligrosa o hasta un estafador o hasta un delincuente. Hay de todos los tipos, obviamente que no podemos generalizar, porque la cantidad, la variedad de personalidades, de egos que se pueden generar es infinita. O sea, cada persona puede desarrollar su ego de una manera totalmente distinta porque el ego es como una máquina programada. Es decir, ¿de qué forma se puede programar una persona? Hay de infinitas formas. Una persona se programa y se transforma en un, no sé, en un candidato político, otro en un jugador de fútbol, otro en un delincuente, en un asaltante, otro en un músico, otro en, no sé, médico, enfermero. Y cada uno, pero todos en modalidad automática. Por lo menos al principio totalmente automático, van adquiriendo todas esas fuerzas y esas formaciones y esas características típicas de personalidad, de forma de hablar, todo eso es automático. Se va incorporando y va generando un ego. ¿Qué es un ego? Es nuestra personalidad. O nuestra personalidad es el reflejo de nuestro ego, o sea, de nuestra máquina programada. Porque fíjense, el ego es algo todo fijo y automático y mecánico, y nuestra personalidad también. Cuando ustedes ven a una persona, la ven hoy, la ven mañana, la ven pasado, y siempre es parecida. O sea, si es peleador, siempre es peleador, si es tímido, siempre es tímido, y ya los tienen a sus amigos más o menos ubicados, sus amigos, familiares, conocidos, a las personas que conocen, tienen características fijas. Esas características fijas surgen del ego y eso es lo que hay que eliminar. Porque fíjense esta idea, cualquier característica fija que tenga una persona es un grado de libertad que le falta. Por ejemplo, si yo tengo una característica fija de que siempre me visto de negro, significa que yo no puedo disfrutar otros colores. Es como una metáfora, ¿no? Si yo siempre hago A, significa que no puedo disfrutar todo el resto del abecedario. Si mis características me llevan a ir siempre a tal lugar o siempre a hacer tal tarea o siempre mantener tal profesión, significa que me falta libertad. O sea, el automatismo es lo contrario de la libertad. Y el ego es el rey del automatismo, es el rey del hábito, el rey de la rutina, el rey de la repetición. ¿Por qué? Porque es un mecanismo programado. Y un mecanismo programado no puede hacer otra cosa que repetirse. No puede hacer otra cosa. Es como una máquina. Una máquina gira y bueno, gira. No puede salir volando. Si es un motor de auto, no puede salir volando. No puede decidir hacer otra cosa. Por ejemplo, no sé, siempre doy el ejemplo de la cafetera porque, no sé, me encanta el café. Pero bueno, tal vez es algo de mi ego que tengo que todavía eliminar y abrirme más a otras bebidas, por ejemplo. Pero bueno, una cafetera no puede levantarse un día que sale el sol y decir, bueno, hoy no voy a hacer café. Voy a preparar jugo de naranja. No puede. Bueno, una persona egoica es igual. Se levanta y no puede decir, hoy voy a ser distinto. No, es siempre igual. Y tiene sus características, sus locuras, sus
sus exigencias, sus opiniones, sus ideologías, sus fanatismos. Es cansador. Es realmente cuando uno se da cuenta, es insoportable. Cuando uno se da cuenta de eso, cuando uno se da cuenta de uno mismo y de otros, del nivel de automatismo que tenemos, realmente es un shock tremendo, porque es como darse cuenta que soy un robot, todos los días lo mismo, discutiendo por lo mismo, hablando de lo mismo, recordando lo mismo, contando las mismas anécdotas, riendo por lo mismo, yendo por la misma cuadra, haciendo el mismo trabajo, haciendo exactamente lo mismo. Bien, voy a ver si hay algún comentario, pero me parece que no. No veo comentarios. Bueno, los invito a comentar o a preguntar. Bien, volvamos a la esencia de esta charla de hoy, que es las 3 etapas, que se refiere a esta idea de que en nuestro desarrollo de conciencia, la primera etapa, la infancia, se parece mucho a la etapa final, que es la iluminación. Y estábamos haciendo referencia a esa frase de la Biblia en la cual Jesús dice que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como niños. Fíjense, no dice niños, no dice tienen que ser niños, tienen que ser como niños. O sea, algo parecido a un niño, pero no exactamente. Porque si no, el niño sería un iluminado, y sabemos que los niños no son iluminados. Están mejor que los adultos en muchos aspectos. O sea, ¿por qué están mejor que un adulto? Porque no tienen ego. Pero en otro aspecto están peor que el adulto. ¿Por qué? Porque tienen menor nivel de conciencia. Fíjese, una persona, todos nosotros tenemos 2 partes, 2 elementos fundamentales. Por un lado está el alma, con su conciencia, que es nuestra parte perfecta y es la que tenemos que desarrollar. Pero en la gran mayoría de nosotros, el alma está dormida y por lo tanto la conciencia es baja o nula. La voz de la conciencia que nos llega del alma es apenas un susurro o nada. Si no piensa a una persona, por ejemplo, recién preguntaba a alguno de ustedes sobre la inmoralidad, una persona que es inmoral necesariamente tiene que tener conciencia casi nula, casi totalmente nula, porque si tuviera una luz de conciencia, entonces no puede ejecutar acciones inmorales, ni hacer planes inmorales. Para poder hacerlos, su nivel de conciencia, o sea, el nivel de poder de su alma, que es el grado en que su alma está despierta y activa, tiene que ser casi 0. Para que la voz de la conciencia, que es la que nos habla de lo perfecto y la que nos habla directamente desde la voz del Creador y nos manda la ley exacta, esa voz tiene que ser muy baja. Suficientemente baja como para yo o no escucharla, o escucharla y ocultarla, negarla, que ese es otro mecanismo psicológico. ¿Está bien? La voz de la conciencia me dice que no haga esto, que no haga aquello, que no robe, que no estafe, que no mienta, que no engañe, etcétera, que no perjudique a otros, que no agreda. Eso me lo dice la voz de la conciencia, pero si esa voz es muy bajita, yo la puedo tapar. Bueno, pero estábamos aclarando, tenemos 2 partes. El alma con su conciencia, esa es una fuerza y esa es la fuerza que vale. Eso somos nosotros. Esa es la que tiene que quedar. Pero por ahora está muy poco desarrollada, casi dormida. Y después hay otra fuerza en nuestra mente, que es la que sí todos tenemos activo a full, que es el ego, que son los mecanismos automáticos de la mente subconsciente. Entonces son 2 fuerzas que están en pugna. Fíjense, una persona, volviendo a las 3 etapas, en la primera etapa una persona tiene conciencia muy baja y el ego también bajo. ¿Sí? El ego, ese es el niño. Pero el ego empieza a crecer. ¿Por qué empieza a crecer? Porque empieza a alimentarse del entorno. Como los niños, ustedes habrán visto, se suele decir que son como esponjas. También empiezan a copiar actitudes del padre, de la madre, del tío, de la televisión, de sus ídolos, de sus deportistas preferidos, de sus amigos, de los padres de sus amigos, de sus maestras, maestros, profesores. Empiezan a copiar y se transforman en un Frankenstein mental de todo lo que han copiado. ¿Está bien? Y como lo que copian
viene de su ámbito cultural, más o menos se desarrollan parecido a su ámbito cultural. O sea, alguien que crece en un ámbito, más o menos crece parecido a sus compañeros del mismo ámbito, y así se arman los grupos culturales. ¿Está bien? De hecho, un grupo cultural es un grupo de personas con un ego parecido. Es una forma de definir a un grupo cultural o a una cultura. Una cultura es un conjunto de personas que tienen un ego más o menos parecido, o sea, tienen programaciones mentales en la mente subconsciente, valores, actitudes, fanatismos, hábitos, amores, odios, parecidos. Pero bueno, volvemos. La etapa 1, el niño tiene baja conciencia, pero también bajo ego. Por eso se lo ve espontáneo, se le ven características muy, muy atractivas, que uno diga, esas son características que yo querría recuperar. Esa espontaneidad, esa naturalidad, esa creatividad, el poder jugar, no pensar en el futuro, no pensar en el pasado, no tener rencores, no tener resentimientos. Bueno, de niño uno tiene esas características, pero en un estado de baja conciencia. O sea, el niño las tiene, pero no sabe que las tiene. No es consciente de que está en un estado muy conveniente, que es un estado sin ego. Entonces como no es consciente, lo pierde. Y empieza su vida material normal, que lo lleva a construir un ego. Pero mientras va construyendo el ego, la conciencia que no tenía al principio se empieza a despertar, se empieza a activar, porque para construir un ego hace falta conciencia. Es una paradoja, porque son como enemigos, la conciencia y el ego, pero el ego sin conciencia no crece. O sea, el ego es como el resultado de una conciencia confundida. Y así estamos en nuestras primeras fases de desarrollo. ¿Está bien? Y hagamos una aclaración importante acá. Estamos describiendo el proceso de desarrollo personal, completo, o psíquico, o espiritual de una persona como si fuera en una sola vida terrenal, pero no es así. Ese proceso se da en muchas vidas, pero es muy análogo, se parece a lo que se da en una sola vida. O sea, es como un fractal. Vieron que las partes se parecen al todo y se repiten y se repiten y se repiten. Bueno, en nuestra vida, en una vida terrenal, se da un proceso parecido al de todo el desarrollo de un ser humano, que es a través, no de muchas vidas, porque la vida es una sola, porque la vida que cuenta es la vida del alma, y el alma es siempre la misma. Lo que va cambiando es la experiencia terrenal, pero eso no es una vida, eso es como un sueño. Por lo tanto, no deberíamos hablar de múltiples vidas, sino de múltiples experiencias materiales, podríamos decir. Pero vida es una sola. Pero bueno, en la primera etapa dijimos, está el niño, estamos analizando el dicho de Jesús, que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como niños. En la primera etapa somos niños. ¿Y qué es lo que tiene de bueno el niño? Que no tiene ego. Entonces, la frase de Jesús se refiere a eso. Ser como niño significa no tener un ego. ¿Qué significa no tener un ego? Significa no tener mecanismos automáticos psíquicos de toma de decisión. No tener gustos fijos, esquemas fijos, fanatismos fijos, ideas fijas, teorías fijas. No tener nada en la mente. Ser libre. Fíjense, no tener nada, uno dice, ¿pero eso qué es? ¿No saber nada? No, eso es saber todo. Eso es ser libre. Pero bueno, volviendo a la infancia, ahí tenemos baja conciencia y bajo ego. En la etapa 2, ahí la persona creció en conciencia, pero creció mucho más en ego. Ahora ya es un profesional, presidente de la Cámara Argentina de no sé qué, da conferencias, tiene, no sé, condecoraciones, ganó el premio tal, el premio Nobel, le dieron un premio y dio un discurso y se le caían las lágrimas del honor, que esto, bueno, todo eso es ego espantoso, mecánico, pero necesario. O sea, hay que pasar por esa etapa. Por supuesto que esa no es, para el mundo material cree que esa tal vez es como la cima del éxito. Y en realidad es la cima del desastre, es la cima del ego. Después hay que bajarse de esa cima si uno quiere llegar al reino de los cielos,
¿Qué es llegar al reino de los cielos? Es llegar a no tener ego, pero con conciencia. O sea, decir, no tengo ego y no lo quiero más. Ese es el otro extremo. El niño no tiene ego, pero no dice, ay, no tengo ego, no lo quiero desarrollar. No, todo lo contrario, dice, quiero un ego. Quiero ser grande, quiero ser astronauta, quiero ser ingeniero, quiero ser profesor, quiero ser presidente. Eso es lo que dicen los niños. ¿Qué significa? Que no tienen un ego, pero desean desarrollarlo. Y está bien que desean desarrollarlo porque necesitan pasar por esa experiencia ridícula para aprender de verdad. O sea, para aprender hay que pasar por las experiencias. Yo no puedo transformarme en un sabio si no conocí el mal. Necesito conocer el mal, necesito conocer el sufrimiento, necesito conocer todo lo que después voy a rechazar para estar seguro de nunca volver a tenerlo, de nunca volver a aceptarlo. En cambio el niño, fíjense, el niño no conoce el mal, entonces se mete en el mal, se mete en la carrera del desarrollo material, en la competencia, en el engaño, en las estrategias, que incluso en algunas charlas hablamos de eso, porque para el desarrollo material son necesarias, pero obviamente que no son el final, son un medio. ¿Está bien? Todas las estrategias nos pueden llevar a la cima del mundo, pero si uno quiere llegar al reino de los cielos, tiene que bajarse de la cima del mundo. Si alguien se tienta y se quiere quedar ahí arriba, bueno, va a postergar muchísimo su desarrollo. Pero bueno, esas son las tres etapas de las cuales siempre hablo y por eso la primera y la última se parecen. Por ejemplo, a ver, estoy pensando algunos de los posts que he hecho. El niño, o sea, la persona de conciencia baja no hace planes, no planifica, así son los niños. ¿Pero por qué no planifica? Porque no sabe, porque todavía no aprendió a planificar. La persona de etapa 2, en el medio, ya es un profesional, una persona llena de ego, planifica todo es planificado, todo es estratégico, planifica hasta cada palabra que dice, perdió toda la espontaneidad. Y el de conciencia alta, el sabio, ya que se acerca a la iluminación, otra vez tampoco planifica. ¿Pero por qué no planifica? Porque no necesita. Porque tiene una conducta perfecta en el presente y por lo tanto no va a tener ningún problema en el futuro. Y si alguien tiene una conducta perfecta, éticamente perfecta en el presente, no va a tener ninguna consecuencia negativa en el futuro. Entonces, ¿para qué necesito planificar? Si yo sé que el futuro va a ser perfecto, igual que el presente. Y ya prácticamente no se separan. Pero fíjense que esa es la única forma de poder llegar a no necesitar hacer planes. Yo necesito hacer planes hoy porque cometo errores, que en terminología religiosa es cometo pecados, pero la realidad son errores, nada más. ¿Está bien? Cometo errores. Entonces, como cometo errores, voy a tener consecuencias negativas. Entonces tengo que planificar para prevenirlas. Pero en realidad la planificación es para prevenir los problemas que yo mismo me genero. Si yo tuviera conducta perfecta en el presente, no necesito planificar nada. Por eso, la persona que está en etapa 3 no planifica porque no necesita. El niño que está en etapa 1 no planifica porque no sabe qué es planificar. Todavía no aprendió. Y el que está en el medio está planificando a full. Por eso el primero y el último se parecen, pero no son para nada iguales. ¿Está bien? Uno no planifica porque no sabe y todavía le falta aprender, o sea, le falta subir a la montaña y bajar. O sea, los dos están abajo de la montaña, solo que uno todavía no subió y el otro ya subió y bajó. Como suelen decir nuestras madres o padres, cuando vos vas, yo ya fui y volví. ¿Está bien? O sea, es algo medio en broma, es un poco así. O sea, el niño está abajo de la montaña y el sabio está al lado, abajo de la montaña, con la única diferencia que el niño todavía no hizo todo el viaje para darse cuenta que el viaje no hace falta. Pero ese viaje le desarrolla los músculos de las piernas. Entonces el que volvió en realidad está en el mismo lugar, pero tiene todo un aprendizaje, una experiencia que el otro no tiene. Para eso es nuestra vida terrenal, para tener las experiencias de todo lo negativo que hay que rechazar. Porque el niño no lo sabe. Fíjense, como el niño no lo sabe, después avanza, bueno, entra en las drogas, en situaciones non-sanas, algunos directamente en la delincuencia total, otros en la delincuencia menor,
que es la mínima estafa. Por ejemplo, si puedo no pagar una cuenta, no la pago. Si puedo no devolver algo que me dieron, no lo devuelvo. O sea, en distintos grados, todos pasamos por alguna conducta desviada, o una infidelidad, o mentiras, o engañar a alguien siempre con alguna mala intención, ocultar algo, o egoísmo, o no compartir. Todos tenemos que pasar por algún grado de locura y de esas malas actitudes para aprender a rechazarlas. O sea, para darnos cuenta que eso es el camino hacia la nada. Pero para yo darme cuenta que un camino es el camino hacia la nada, lo tengo que recorrer, tengo que ir y ver. Y cuando lo veo bien, ahí digo, esto no va, lo tengo que desarmar. Esta locura de que me creo importante porque tengo un título, o porque estudié algo, o porque tengo un cargo, o porque tengo más dinero, casa, auto, barco, avión, todo esto no sirve nada. Lo tengo que quemar todo y volver a la espontaneidad, a la naturalidad de los niños, parecida a la de los niños, pero muy diferente, porque el niño es espontáneo inconsciente y el sabio es espontáneo consciente. Y como es consciente, su conducta es totalmente ética y amorosa, porque eso es lo que surge de la conciencia, no puede surgir otra cosa. Cuando una persona desarrolla conciencia, automáticamente es como un rayo de luz que entra en su mente y dice, a ver, acá hay que limpiar todo. Y no se puede hacer nada que no sea perfecto. La conducta tiene que ser perfecta. Y la conciencia no permite otra cosa. Cuando se despierta la conciencia en el alma de una persona, automáticamente la persona se limpia de todo, se cura de todo y se alinea perfectamente a la conducta amorosa y ética. Bien, voy a ver si hay algún comentario o algo para compartir. Primer comentario dice, Víctor Rico dice, ser auténtico es la tarea, vivir desde el alma. Sí, es otra forma de decirlo. Pero fíjense, el niño es más o menos auténtico, vive desde el alma, pero el alma la tiene dormida. Entonces no es totalmente auténtico, pero se acerca más que el adulto.